Oli, bienvenidos a Café, Caos y crítica. Cheers. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas que nos competen como futuras docentes, que son, ¿en el aula de clases realmente se enseña para la vida o solo para aprobar exámenes? Hi everyone. Today, me and my girls, we are gonna be talking about one very specific topic, and this is all about the educational models and how they influence in our lives, in our schools, in our high schools, in all of the educational environments. Sigue. ¿Cuál es el tema de hoy, niñas? Quiero que nos enfoquemos en por qué todavía en el presente estamos enseñando como si estuviéramos 100 años atrás en el aula. ¿Sí me entienden? Entonces, para esto que tenemos que recapitular sobre los modelos educativos, que es donde todo comienza. ¿Cuáles son los modelos educativos más antiguos, más rigurosos o más tradicionales? ¿Y por qué el tradicional? ¿Por qué el tradicional? Bueno, Ahí. para entrar en contexto y yendo por el modelo más antiguo, empezamos con el modelo tradicional. Este es el modelo base de todos los modelos pedagógicos. ¿En qué se basa este modelo? El profesor es el centro de todo el aula, es un autor es un autor activo y los estudiantes son autores pasivos. Ellos solo se limitan en escuchar, repetir y memorizar. Exactamente. Sí, aquí prevalece mucho lo que es la memorización y está todo ese silencio y esa autoridad en el aula. Pero no es tanto que el docente lo imparta, ¿no? O sea, obligatoriamente. Claro, obligatoriamente, sino que ya... Así como el respeto hacia el docente. ¿Ustedes creen que se respeta al docente hoy en día? A ver, aquí vamos a hablar mucho también sobre lo que es contexto en el aula, ¿no? Sobre qué tipo de ambientes estamos hablando, el contexto educativo. Bueno, antes de entrarnos tanto en eso, vamos a decir que el tradicional, obviamente, es lo que es el modelo más antiguo, es el que salió desde la necesidad sobre cómo enseñar, sobre todo cuando se necesitó, cuando tenemos grandes grupos de masas de estudiantes. Entonces, podemos decir que este es el más antiguo, pero no por eso significa que sea el más eficaz. No, de hecho, tampoco, diríamos sí, que es todo el que lo No es contrario. eficaz, pero lamentablemente es el más utilizado en la actualidad. Utilizado. ¿O nos estamos olvidando de un modelo? Porque Porque después Mi favorito. Porque después del modelo tradicional, ¿no? Sale otro, salen varios, pero el que le continúa es el modelo conductista. Claro. ¿Y en qué se basa el modelo conductista, no? Es impartir el conocimiento a partir del condicionamiento al estudiante, ¿no? Condicionamientos para que el estudiante haga lo que nosotros deseamos, como docente, ¿no? Y que aprende eso. Entonces, en este tema entra mucho lo que es el castigo y la recompensa, ¿no? El estudiante o el individuo va a realizar las cosas porque va a obtener algo si lo hace o no lo hace, ¿no? Ahí que viene recompensas, puntos extra, a veces con los niños chiquitos es mucho como que, ay, carita feliz, y castigo, carita triste. Exacto. Pero también son puntos extras, son esos citatorios, ¿no? Que conducen a que el estudiante se porte bien, esté rígido. Entonces por eso les digo, en la actualidad, bueno, sí, ¿cuál usamos más? podemos decir que realmente, aunque ya se sabe por muchas situaciones, por muchas cosas, que el conductista no es ni el conductista ni el tradicional, ya que son no porque sean los más antiguos, pero no tienen tanta eficacia. Por ejemplo, si estamos hablando del conductismo, podemos decir que los estudiantes más responden hacia un estímulo que hacia el verdadero interés de aprender, al verdadero interés de generar aprendizaje, de venir y decir, ok, yo entiendo esto, ¿por qué me gusta? ¿Por qué lo estoy estudiando? Sino que simplemente están tratando de llegar a notas, tratar de que no sean retados, tratar de, voy a hacer algo bueno, premio, voy a hacer algo malo, castigo. Y nace esa satisfacción, ¿no? Exacto, nace la satisfacción de querer hacerlo bien porque voy a obtener algo y no porque necesariamente estoy aprendiendo en el proceso. Y bueno, Exacto. yo les puedo dar un ejemplo. En la escuela, cuando yo estudiaba, había una materia que realmente yo no entendía del todo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo tenía yo que llenar ese casillero de la nota? Haciendo
actividades extracurriculares que no tenían nada que ver con esa Nada que materia. ver con la materia. Pero, No, por eso es que uno Pero, estaba bailando claro, samba. estaba bailando, en las estaba Olimpiadas. cantando, estaba dando Sí. dinero para construir una piscina o algo. Pero caramelos, o sea, la típica que uno da pero- caramelo. Me daban el 10. ¿Y qué? Eso es una recompensa para mí. Y no, aprendes No me nada al importaba final del día. tanto el tema que daban en clase, solo lo mío era tener el 10 y Llenar ya. la nota, Ajá. claro. Eso, o sea, ahí nace el meme, ¿no? Cago Claro. yo bailando Bailando samba. y ahí ven a todos los niños en la escuela, en las olimpiadas educativas. ¿Por qué siempre ven a tantos niños? Porque no es porque les guste bailar, a Todos algunos les participan, gustará, ¿no? Todos a algunos participan les porque gustará, tiene pero el que día. hay El de 10 fondo. está ahí. Toma Bueno, tu 10. eso, Eso es Exactamente. el ejemplo más Conductismo, básico ajá, sí, y el que siempre conductismo. vemos en las escuelas, que es el conductismo, ¿no? Sí. Con eso lo podemos entender mejor. Sí, bueno, de ahí sale. Si estos modelos son los más antiguos, ¿por qué tienen herencia en la actualidad? ¿Cuáles son las herencias? Por ejemplo, esa parte de lo que nosotros, el ejemplo que dimos, de esas clases de exposiciones, que solo es el docente típica, que el docente viene, en la unidad hay 5 temas, hago 5 grupos, cada uno tiene un tema y al siguiente clase de exposición. Pero solo se quedan ahí, Claro. solo se quedan en una exposición y ya está, nada. Sí. ¿Qué sé si el estudiante aprende? ¿no crees que ese modelo siga en la actualidad porque los docentes ellos mismos han sido educados con ese modelo? Entonces, Ajá, exactamente, también tiene No. el paso de la historia. claro, o sea, no Ujú. tienden a progresar porque ellos mismos quieren impartir ese propio modelo en donde ellos han sido educados. Exactamente. Eso es la cotidianidad. Es Es la la cotidianidad. comodidad de estar encasillados así, ¿no? Que si Exactamente. supuestamente me sirvió, a mí también lo puede servir a los estudiantes. Y no se abarca mucho la diversidad que hay en las Exacto. aulas. Lo que pasa es que también, creo que esto sí es muy humano y tiene aquí bastantes décadas. Cuando vemos que algo se realiza con cotidianidad, Por favor. cuando vemos que algo se realiza todo el tiempo, que ha sido de cierta forma todo el tiempo exactamente así, pues obviamente va a ser difícil tratar de venir a decir, ok, esto realmente me está sirviendo, porque en nuestro cerebro pensamos, ok, pero si ha sido así todo el tiempo es porque tiene algo, o sea, porque debe de ser así. Si te das cuenta, caemos en la Entonces, monotonía incluso en la educación. Exacto, en la Como monotonía de la educación, exactamente. Entonces, si todo el tiempo hemos venido trayendo, jalando modelos como el tradicional, el conductista, que a la final, ¿qué te dan la información? ¿Te la brindan? Sí, sí te la brindan, pero ¿cómo te la brindan? ¿Te generan alguna clase de interés? Aquí las personas que estén viendo el video me van a decir exactamente de qué temas del colegio o de la escuela se acuerdan. Ajá. Pero no de que, una vez en una exposición yo expuse sobre tal y tal. No. Pero ¿Qué que saben de ese aprendiste? ¿Qué aprendiste en base de eso? Oye, también porque el método conductista ayuda a moldear a los estudiantes, que caen muy mal en eso de que el docente los condiciona para hacer lo que él quiera, ¿no? Claro. No se percata mucho en el interés del estudiante y todo así. Pero también encontraste que a veces en el aula, o sea, es que ves 40 estudiantes, oye. 40 estudiantes es difícil de contener, que cada estudiante, cada individuo es un mundo totalmente diferente, cada uno tiene unas necesidades diferentes, tiene comportamientos o trastornos, nunca sabe, ¿no? Entonces, como docente uno debe estar preparado para esas cosas y que es muy fácil con el condicionamiento a moldarlos a una sola cosa y que respeten, porque estamos en la actualidad, no hay mucho respeto, digamos. Eso, exactamente, Sí, no. era otra de las cosas. Bueno, estamos hablando del tradicional y del conductismo. Ajá. Si nos quejamos de esto, ¿cuáles serían unos modelos? Les vamos a llamar los modelos solución de problemas. Ya que estamos dando muchos problemas, pero ¿dónde está la solución? Que en teoría son todos bien bonitos, ¿cierto? En teoría, perfecto. Y el ¿no? primero que conocemos como solución es el modelo constructivista. El constructivista. Constructivista. ¿En qué se basa? En que el estudiante construye su propio conocimiento, pero tiene pros y contras, ¿verdad? Claro. Aunque mucha gente dice, ¿cómo va a tener el constructivista contras? Sí, en teoría está perfecto. En teoría está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos a la práctica? ¿Al mundo real? Sí. ¿Qué pasa cuando hacemos ese choque de ¿Qué la pasa realidad? cuando salimos de las escuelas, nos graduamos del colegio, de la universidad y Exacto. tenemos que enfrentar el mundo laboral, el mundo real? O a veces porque los profesores no están preparados para aplicarlo, ¿no? Sí. Porque puedo decir yo llevo un método constructivista, pero
pero en lo que haces en el aula de clase no es eso. ¿Qué es el método constructivista? Vamos a clarificar eso también, ¿no? El modelo constructivista se supone que es la versión mejorada de cada uno de los modelos que ya conocíamos. Entre estos podemos sacar el tradicional, que le siguió el conductista, que fue del que ya estábamos hablando. También tenemos el humanista, del que también vamos a estar hablando ahorita, cognitivista, y tenemos el constructivista, que es del que estamos hablando ahorita, que básicamente es la versión mejorada de todos estos. Se supone que se centró, los errores los quitó, y tenemos la versión final. Que realmente ahorita tenemos ya otros, pero bueno, vamos a dejarnos hasta el constructivista. ¿Cómo funciona hasta el constructivista? Que se supone que es la persona docente o facilitador, simplemente queda como una guía, como ya lo dije, como para que el estudiante vaya construyendo su propio construye su propio conocimiento. Pero ¿cómo lo construye según el constructivismo? Sí, ¿Cómo el estudiante lo construye? No es tan fácil como suena, ¿no? Porque el estudiante va a partir de algo que sabe, ¿no? Ajá. Pero tiene que aprender algo nuevo. ¿Con ayuda de quién? Del guía. Docente, que guía o facilitador. Sí, depende del contexto del que estamos hablando. O sea, educativo es el docente. Es el docente, pero claro. nosotros aprendemos todos los días diferentes cosas. Nosotros aprendemos Exacto. cosas académicas, ¿no? Exacto. Aprendemos en lo social, en lo familiar. Entonces, siempre va a haber un guía, porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Si nos podemos a ver en la realidad, los modelos pedagógicos no solo sirven para la educación, Claro. sirven para la... Es que ahí está. Muchas veces no sabemos la diferencia entre educación, pedagogía, ¿no? Porque pedagogía es la ciencia, ¿no? Que estudia la educación, que se centra más a veces en lo académico. ¿Pero qué es la educación en sí? ¿Qué es la educación, Jessica? ¿Qué es la educación? La educación es adquirir conocimientos, pero no solo académicos. Ojo ahí. Exacto. La educación habla de conocimiento, habilidades, destrezas, ¿qué más? Bueno, disculpa. Cuando se habla de educación no solo se refiere en el contexto del aula de clase. Claro. La educación viene desde el hogar. Sí, son varios ámbitos. Valores, desde nuestros padres, o sea, habilidades. somos personas educadas si se nos educa desde nuestra casa. Realmente la educación viene a ser parte de absolutamente cualquier ambiente en el que nosotros estemos. Es decir, por ejemplo, vamos a poner, yo sé inglés. Emily y Ana son mis amigas. Yo no soy su padre ni su madre para tener una autoridad sobre ellas. Tampoco vengo a ser un docente porque son mis amigas. Pero ¿les puedo enseñar inglés, sí o no? ¿Y cómo lo haces? Exactamente. Esa es la. Espérate. Aquí viene. Ahí es donde entra. Ahí es donde entra. Vygotsky, fan de Vygotsky, Aquí todo somos el fan de tiempo. Vygotsky, especialmente su teoría, ¿no? De cómo aprendemos mediante. Entra un concepto muy importante que es la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo que explica próximo. cómo aprendemos, porque no simplemente está el individuo que no sabe, hasta ese mismo individuo ya tiene el conocimiento El que ya necesario. tiene conocimiento. Pero ¿qué pasa ahí entre eso y eso? Porque no pasa magia de un paso a otro y ya. Claro, tómalo como No es como decirle, ok, no saben. ¿Qué pasa? No saben hacer arroz. Y les voy a decir, ok, el arroz tienes que poner arroz, agua, lo lavas y lo pones. No. ¿Cómo las personas realmente aprendieron a cocinar? No lo aprendieron de la teoría. Necesitan aprender en la práctica. Necesitan aprender a construir su propio conocimiento. Aquí es que también viene, como siempre, el constructivista. Tú construyes tu propio conocimiento. Si nos pero vamos, con la guía de alguien, ¿no? pero Porque con la pasa guía de alguien. de no saber algo, hacerlo, pero con la guía de Exacto. alguien, ¿no? Y eso es específicamente lo que es la zona de desarrollo ¿Qué próximo. sería? Es lo que tú puedes hacer por tu cuenta y lo que puedes hacer con la guía de alguien. Bueno, y dentro de otra teoría que es el andamiaje. El andamiaje. Bueno, sí. que el andamiaje se trata de que el profesor te ayuda en un inicio, luego te va soltando poco a poco para que tú te desenvuelvas y vayas construyendo tu propio aprendizaje. ¿Verdad? Exactamente, de esa forma va. Zona de desarrollo potencial. Cuando ya lo tiene ya tiene el conocimiento, pero tienes la zona de desarrollo próximo, que hay que entrar en la andamiaje. Esas son las características, el proceso en que el estudiante adquiere el conocimiento, se interioriza en todo eso, pero con la guía de alguien, ¿no?
que como ya les dije a pasos atrás, no solo es un docente, puede ser un padre de familia, Un puede ser amigo. un amigo, puede ser un compañero, un enemigo también me dijeron una vez, porque uno aprende de los enemigos también, aprende de los errores. Es que uno aprende de realmente De todo. todos, Si se dan ajá. cuenta, aprendemos de las experiencias, de las buenas, de las malas, aprendemos de las personas, de sus personalidades, aprendemos de los profesores, de los amigos. Si de nos nuestros fijamos padres. en una sola Está en figura, todo. no aprendemos. Exactamente. Ahí una de las fallas de nuestro queridísimo modelo tradicional. ¿Cómo vamos a tener un modelo donde su rol, o sea, el personaje principal viene a ser el docente cuando es solamente él la única fuente de conocimiento? Y no hay interacción. ¿Cómo Eso lo es retienes? malo, Y no tienes la no tienes interacción. una retroalimentación y no desarrollas características necesarias para el vivir, como es el pensamiento crítico, pensamiento Exacto. lógico, las inferencias que el estudiante puede hacer, ¿no? Claro, No tiene capacidad de análisis ni de reflexión. exactamente. Entonces se queda ahí, solo piensa que es una burbuja que puede adquirir, absorber todos los conocimientos y ya está. Pues no, porque eso es lo malo, porque nuestra mente es débil. Y la memorización por eso nunca nos ha servido al 100%. Nos sirve en corto plazo, Sí. pero ¿qué vemos después cuando nos ponemos en un contexto de una realidad? De la vida diaria. Por Exacto, eso ¿qué es pasa mal, ahí? No nos vamos a acordar de lo que memorizamos hace años atrás. Si sientas el Sí. meme cuando estás dando el examen, ¿no? Y tú dices, puchica, eso sí lo estudié, me acordé hasta el color de luz que resalté, pero ¿te sabes el contenido? No, Claro. ya no te acuerdas de eso. Es lo Y- malo, porque la mente es débil. Esa es una de las principales características tanto del modelo tradicional como el conductista, que se basa mucho en lo que es la memorización. En el tradicional porque simplemente tienes que memorizar para hacer lo que el profesor te dice porque él es la única fuente, y en el conductista pues porque tu mente está funcionando a través de un estímulo, ya sea el premio o el castigo, como lo habíamos ya explicado. Entonces, ¿cómo ustedes, ahí tenemos una de las desventajas, ¿no? Que es lo de la memorización y cómo nos afecta? ¿Cómo un profesor, hablamos del constructivismo, podría emplear una clase en práctica? Porque, por ejemplo, aquí podríamos pensar que como en el tradicional el personaje principal es el docente, en el constructivista, como es el docente tiene un trabajo más sencillo o más fácil. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Es en el tradicional o es en el constructivismo? ¿Qué es más fácil? En el tradicional es más fácil porque el docente solo se pasa y da la información. Claro, No le da ajá, importancia a lo es que el verdad. estudiante aprende. En el Exacto. constructivismo un docente se frena, además de eso por el currículo que tiene detrás. Un docente puede ser constructivista, puede ser dinámico en sus clases, pero tiene que seguir un currículo. Ahí Que esa es donde- una de las cosas que Ujú. lo podría frenar también. Sí, Sí. es verdad. Dando verdad. paso a lo que tú decías, el no piensas que por el docente solo es una guía y está ahí simplemente lo deja a la libertad de Dios al estudiante. No pasa eso, porque él tiene que seguir a los pasos del estudiante. Él no solo le da como el tema, investiga y esto tú has de saber. No, tienes que venir y demostrarme que sabes algo. Y que no lo vas a aprender al momento, ¿no? Porque todo es un proceso. Tienes que vivirlo, tienes que interiorizarlo y tienes que reflexionar lo que estás aprendiendo para poder ya tener ese conocimiento en base. Y todo ese proceso es importante ponerlo en práctica, ¿no? Sí, Entonces claro. yo puedo mandar a investigar algo, ¿no? Y una vez que ellos vuelvan al aula, tengo diferentes actividades y dinámicas para ver si el estudiante aprende, ¿no? Y si hay falencias, porque somos humanos y puede haber falencias, uno no aprende a la primera, corregirla, ayudarlo y reforzarlo. Por eso es importante, por eso es muy importante que en este modelo está el feedback, la retroalimentación, ¿no? Porque ya, pues el estudiante sabe, tú también sabes, le tienes que dar un contexto, una vuelta, ¿no? Le tienes que dar el ambiente. Eso es lo que más que nada el docente tiene que hacer. Docentes constructivistas tienen una tarea mucho más difícil porque tradicional es muy sencillo para cualquier persona que tenga un conocimiento venir y decir su conocimiento. Pero ¿cómo haces realmente que tus estudiantes o la persona que le quieras enseñar realmente tengas ese conocimiento de la misma forma en la que lo tengas tú, lo practique? ¿Cómo haces que interactúe con ese conocimiento que tú le estás diciendo? Aquí es donde yo digo, el constructivista tiene un trabajo muchísimo más pesado, ya que tiene que tener herramientas, tiene que tener muchas más elaboraciones de actividades, tiene que crearle el ambiente en el que el alumno se debe de desarrollar y crecer
necesita construir conocimiento. El profesor es el que le da las herramientas y le dice, ok, toma los ladrillos, construye tu conocimiento, construye la casa. Veo, yo vigilo que no se Yo caiga la vigilo, casa. exactamente. Ajá. ¿Saben qué otra cosa muy importante aquí? Que puede ser un contra y es un choque en la realidad cuando estamos en el aula, ¿sí? Presente, es que uno puede ir con las mejores de las ganas, uno puede ir con el mejor planificación posible. Siendo docente. Ajá, yo como docente, Claro, yo tengo claro. mi planificación hecha, lo que quiero que los estudiantes hagan y espero mucho de ello. Entonces creo que también tenés estas expectativas y que llegas a un aula de 40 estudiantes, cada uno en un diferente mundo, no vas a encontrar que todas esas personas estén motivadas a hacer esas cosas. Que Que a es eso la era voluntad, a la eso era voluntad lo de la que, gente, a lo que entonces- íbamos desde el comienzo. Estamos hablando de que en teoría el modelo constructivista es perfecto. El modelo constructivista en teoría es perfecto, pero cómo realmente lo llevas a la práctica y que siga así de eficaz como en teoría. Una de las grandísimas desventajas que pueden tener el constructivismo, digamos, ya sea el contexto educativo. Si tienes un aula donde tienes 40 estudiantes, como Emily lo mencionaba, ¿cómo haces para que los 40 estudiantes, sin ser conductistas, sin ser tradicional, lo cual es muy difícil, porque hay adolescentes de todos, por ahí vamos a pecar y vamos a decir, ok, no, conductista, siéntate, te vas a sentar, vas a hacer esto. Por eso es que este modelo prevalece Ajá. mucho hoy en día, porque Claro, no tienes no tienes la voluntad de los estudiantes, la dedicación, a veces llegan con una desmotivación y no quieren aprender, o el tema en sí no les interesa. exacto. Sí que cada uno es un mundo diverso y el manejo de nuestra planificación educativa, estudiantil, en el gobierno, cuando hablamos del gobierno de educación, es muy rígido y no le das la libertad a los estudiantes de escoger cosas, ¿no? A los Todos estudiantes piensan y que a los jugar- docentes. Y a tampoco. los Sí, especialmente a los docentes. docentes, de escoger el tema y a veces tienes unas ganas, los estudiantes van... ustedes fueron estudiantes, todos fuimos Todos estudiantes. hemos sido Y estudiantes. no hemos ido con Somos unas- estudiantes. Somos estudiantes. Y vamos con unas ganas de Sí, estudiar. exactamente. Entonces eso desmotiva. Aquí podemos decir que esa viene a ser otra de las desventajas del constructivismo, ¿no? De cuando estamos hablando, no solamente cuando hablamos de las masas, sino lo que es la exigencia hacia el profesor. Como lo mencionaba Emily, todos tenemos, digamos que el docente quiere tener la mejor iniciativa para ser constructivista. El constructivista te exige de cierta forma que se vaya mucho más despacio porque tienes que ir al ritmo del cada estudiante y estudiante, respetar su proceso, que esa es otra de la que no se toma en cuenta con otros modelos que cada estudiante ¿Sabes aprende de qué forma modelo distinta. también entra ahí? Que siento que van de la mano también. El modelo humanista. Me encanta. Porque el humanista valora mucho al individuo, al estudiante como persona. Valora su sentimiento que siente, porque Su autonomía, Su su autonomía, libertad, la su autorrealización. Ajá, su autorrealización. Ajá. sí, sí. entonces valora mucho de que si puede o no puede. Ujú. Eso le Y como incomoda. cada estudiante tiene su forma de aprender y cómo nos podemos como docente adaptar a cada estudiante. Ujú. Pero si no te Exacto. puedes adaptar a 40 estudiantes. Por eso es el problema. Sí, ¿sabes? Es un problema muy grande también, la cantidad de estudiantes que meten en una sola aula. Exactamente. Aquí hablamos más de contextos educativos, Sí, sí. un docente no puede manejar tantos estudiantes. Entonces, Y como les por estos decía, modelos suenan tan lindos, pero la realidad choca que si la podríamos cambiar. Ya cosas que salen de nuestra mano, como la actitud de los estudiantes, se podría, digo yo, ver modificada si no fuera un grupo tan grande. Si pudiéramos dividir aulas más pequeñas, grupos más pequeños, donde se sienta más cómodo, ¿no? Porque a veces se dice, ay, no me está prestando atención y hago lo que se me da la gana. Bueno, pero nosotros como docentes tampoco tenemos la libertad de decir, no, es que solo quiero un aula con 15 Por eso estudiantes. es que ya a veces no depende de nosotros, ya viene de fuerzas mayores como es una educación y todo eso. ujú. Y también tenemos la contraparte de la exigencia hacia el docente con el currículum, el pensum, como les decía. El constructivista es mucho más lento, entonces si vamos a tratar de enseñar de esta forma, pero por otro lado tienes a tus autoridades que te están diciendo, en un mes tienes que ver 10 temas y tienes que cumplirlo porque es tu trabajo. Entonces ahí es como lo podemos decir cuando todo el ambiente, el contexto educativo realmente, tus autoridades, tus estudiantes, tu aula, te cortan para incluso muchos docentes que puedan tener la motivación y la inspiración para explicarlo de la mejor forma, no van a poder, por las exigencias y las demandas. Bueno, esa es la conclusión, ¿no? Vimos los errores. ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?
¿Qué Esa es una podemos gran- hacer para cambiarlo? Esa es una... La verdad es que nos pone a pensar y a reflexionar a todos, ¿no? Porque es cosas muy complejas. Es la sociedad, Hay muchos es las topes. leyes, Exactamente. la Limit- voluntad hay de los muchas estudiantes. limitantes. Currículo, Exacto. estudiantes, incluso los padres Exacto. son limitantes para la educación. Sí, muchísimas veces, ya que, por ejemplo, si tú, esto también habla mucho Vygotsky, que es tu entorno, tu ambiente en el que tú estás, socializas. No solamente estamos hablando de escuela, colegio, ambiente educativo, no. ¿Quiénes son tus principales docentes en la vida? Tus padres. Tus padres, sí. Ahora, si tenemos estudiantes que tienen problemas familiares, que dentro de casa no saben lo que es la educación correcta, ¿cómo un profesor los va a guiar? Nunca, no va a ser de O la sea, ¿qué es misma lo que forma se en la dice? que... La casa es la primera escuela. Exactamente. Entonces Sí. debemos educarnos desde nuestro hogar. Ujú, Nuestros primeros profesores son nuestros padres. exacto. Entonces, si no tenemos esa base, ¿cómo podemos llegar a un aula de clases a ser buenos estudiantes? Ujú, Y a veces, exactamente. Y a también- ser educados, a tener respeto hacia el profesor, a tener la motivación. Si toda tu vida es un desastre, que a muchas personas les pasa tristemente, que todo su entorno realmente se ve triste, dañado, ¿de dónde sacas esa motivación? Aquí es donde también entra mucho lo de lo que son los profesores humanistas, que tratan de crear esa conexión y tratan de subirles a los estudiantes autoestima y autorrealización de cómo ellos se ven, autorrealización, que cómo ellos se ven a ellos mismos para que tengan otra perspectiva ante la educación. Sí, ¿sabes qué? Y no caer en el error de pensar que el humanismo va a alcahuetear todas tus ideas. Exacto. Porque No. no significa que No, todo lo porque- que dice el estudiante está bien. No por ser docentes humanistas, vamos a ser docentes blandos. Exactamente. O Me encantó. sí, no vamos a cambiar Exacto. todas las cosas porque no pienses que el estudiante siempre tiene razón, nadie tiene razón, ¿no? Pero hay cosas que uno se equivoca, uno hace mal Ujú. y tiene que saber cómo redirigir a ese estudiante. Decirle tampoco es bruscamente, no, estás mal, Estoy mal. ¿no? Si no, vas con calma, ¿no? Hay que guiarlos, Sí, hay que guiar. Hay que guiarlos. saberlos guiar. O sea, no decirles de primera, estás mal o estás bien. Guiarlos hacia el punto en donde se debe llegar. Claro. Sí. Bueno, esto más que nada fue Como una reflexión, una ¿no? reflexión De cómo los modelos influyen en la vida. en la y Lo que vida, tenemos ahorita en la cotidianidad. ¿Y qué podemos hacer para los cambiar? principales. ¿Qué podemos hacer Porque para cambiar? todo suena muy bonito en teoría. Ya Pero en sabemos la que realidad es práctica- otra cosa. Ujú. ¿Cómo lo aplicamos en la realidad? ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra realidad educativa? ¿Cierto? Sí, yo creo que más que nada fomentando la educación donde las personas que estudian, sean niños, adolescentes, universitarios, sigan lo que realmente... Producción. Ok, ya. Esa es la duda más grande que nosotros tenemos. Los invitamos a reflexionar con nosotros. En los comentarios, por favor. ¿Qué piensan? ¿Qué quieren mejorar? ¿Qué ideas intercambiamos? ¿Están de acuerdo con nosotros decimos? ¿O estamos erróneos? Ujú. Porque nadie sabe. ¿Ustedes piensan No que me los está- modelos mentira. educativos que se aplican ahora realmente se aprenden en el aula de clases? Sí, quiero escuchar sus opiniones, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en la cajita de comentarios. esto fue Café. ¿Crítica? Y caos. Cheers. Ay, Dios mío. Y ahora. ¿En serio?